Corazón en llamas. Flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en llamas, donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en llamas exploraremos la riqueza de la tradición religiosa, sumergiéndonos en su historia, significado y relevancia en la actualidad. No te pierdas Corazón en llamas por Santa Mónica Radio y TV Digital. Juntos exploraremos la belleza y el poder de nuestra fe. Muy buenos días, tengan todos bienvenidos a Corazón en Llamas, donde estamos flechados por el amor, guiados por la verdad, en Santa Mónica Radio y TV más Digital. Te acompaña Fray Jorge, contramaestre de los Agustinos Recoletos. Y pues en el día de hoy vamos a seguir explorando esta identidad de Jesús de Nazaret, pero hoy lo vamos a hacer de acuerdo a acontecimientos históricos fundamentales para nuestra fe y sobre todo para nuestra enseñanza dogmática, el Magisterio Santo, y basados también en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia, como por supuesto sabemos que está basada nuestra fe de la Iglesia, lo que se llama el depósito de la fe, la tradición apostólica que hemos heredado hasta nuestros días, el Santo Magisterio, la enseñanza de la revelación a través de la historia, por supuesto fundamentada en la Sagrada Escritura, que por supuesto ahí es donde está también el parte del contenido de la revelación. Este trípode se sostiene, por supuesto, todo lo que nosotros debemos creer y hemos heredado para la vida eterna. Jesús de Nazaret tiene dos naturalezas y en una sola persona. Es todo hombre y todo Dios en la misma persona de Jesús de Nazaret. Parecía que para los primeros cristianos de las primeras generaciones esto estaba clarísimo. Jesús, todo hombre, Pablo lo tiene clarísimo en sus cartas, en los evangelios aparece aparentemente está bastante claro. Sin embargo, generaciones tras generaciones, siglos después, queriendo profundizar en este misterio, en este gran acontecimiento que es la encarnación del Verbo, pues salieron muchas ideas, y muchas de estas ideas, aunque tenían muy buenas intenciones, pues no les fue muy bien y terminaban alejándose de la revelación o del contenido de la revelación, alejándose del verdadero sentido de la salvación, malinterpretando la Sagrada Escritura y muchas otras cosas más que llevaban al error, aquello que denominamos herejía. La herejía es una doctrina bien pensada, estructurada, pero que por supuesto está mal interpretada, o la herejía es la mala interpretación del contenido de la fe, de lo que hemos heredado de los apóstoles, de lo que está en el Magisterio Santo de la Iglesia y por supuesto la Sagrada Escritura. Entonces, esta mala interpretación que se desvía de la vía correcta de la Santa Madre Iglesia fundada por Jesús de Nazaret, se denomina herejía, y sobre todo es herejía cuando hay algo llamado contumacia, es decir, cuando se le hace la corrección al grupo herético y a su líder y a su doctrina, pero estos deciden no hacer caso, estos deciden no tomar en cuenta la realidad que se le está dando, tomar en cuenta la corrección y insisten en su error. Pues bien, hoy vamos a hablar de cómo fue que se fue profundizando en la historia esta identidad de Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre, cuáles fueron las doctrinas que corrigieron estas herejías.
Y todo esto se hizo a través de la historia por medio de sínodos, concilios ecuménicos y ciertas correcciones. Hay 4 grandes concilios de la Santa Madre Iglesia que son fundamentales para la corrección y la amplitud y comprensión de esta realidad de Jesús de Nazaret. Esto que es verdadero Dios y verdadero hombre. 2 naturalezas, una sola persona. Y son los concilios de Nicea, de Constantinopla I, Éfeso y Calcedonia. Si más o menos no me entienden, no se preocupen, que para esto estoy yo aquí y vamos a ir profundizando y aclarando. Todos estos fueron lugares muy específicos, muy especiales, donde se realizaron esta reunión de obispos, de doctores de la Iglesia, de personas capacitadas, que son, por supuesto, los encargados de corregir los errores, de profundizar en la revelación, de la correcta interpretación de la Sagrada Escritura, de la tradición y por supuesto actualizar el magisterio santo de la Iglesia. Ahora, estos 4 concilios no fueron los únicos, pero son los concilios, estas reuniones de obispos que fueron fundamentales para la interpretación y la profundización de la identidad de Jesús de Nazaret. Ahora bien, ¿por qué se realizaron estos concilios? Se realizaron porque habría que profundizar y corregir. Para esto se realizaron estos grandes concilios. ¿Qué había que profundizar? En la interpretación de la persona y de la identidad de Jesús de Nazaret. ¿Cómo es esto que Jesús de Nazaret dice en Juan 14 cuando menciona: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Esto hay que interpretarlo y hay que interpretarlo correctamente. Ahora, lo que quieren estos concilios es profundizar en la persona de Jesús, en que Jesús concurren 2 naturalezas y una sola persona. Ahora, aquí vamos a hacer otro pequeño paréntesis. Se tuvo que crear una especie de lenguaje para poder entender esto. Estamos hablando de que en los primeros siglos los evangelios, las cartas apostólicas están en griego y el latín es el lenguaje también casi que universal de todo el Imperio Romano. Cualquier persona podía comprender y leer el latín, una persona educada evidentemente, y también el griego, además de su lenguaje local. Por eso es que el latín fue fundamental, porque el latín lo que quería era que todos pudieran acceder y comprender el mensaje de la Sagrada Escritura. El trabajo de San Jerónimo de traducir la Sagrada Escritura al latín fue un trabajo monumental, pero muy específico para que todos pudiéramos escuchar en un lenguaje que pudiéramos comprender todos sin ningún tipo de alteración la palabra y el mensaje de Dios. Ahora bien, se tuvo que crear, como ya he dicho, un lenguaje específico basado en el griego y en el latín para que todos comprendieran, hablaran el lenguaje que hablaran, el idioma que hablaran, quién es Jesús de Nazaret y cómo es que es esta toda naturaleza divina y toda naturaleza humana se podía juntar en Jesús de Nazaret. Es algo que no podíamos inventar, que no podíamos cambiar. Es algo que sencillamente se nos fue revelado y teníamos que tomarlo tal cual como está. Y eso no ha cambiado hasta hoy en día. Vamos a dividirnos en varios apartados. Vamos a hablar de las primeras herejías del siglo II y siglo III. Estas primeras herejías que también dieron lugar a las primeras comunidades cristianas. Luego hablaremos de los grandes errores que dieron paso a los primeros concilios, ¿no? Hablaremos de este primer concilio que les comenté hace poco, Nicea. ¿Contra qué luchó Nicea? ¿Qué corrigió Nicea? Y luego también hablaremos ya de los concilios del siglo V, que son las herejías ya
que fueron creciendo, que fueron fundamentándose, pero que la iglesia tenía que luchar contra ellas y, por supuesto, se va concretando ya la identidad de Jesús de Nazaret, o mejor dicho, la interpretación de la identidad de Jesús de Nazaret. Esos serían los concilios de Constantinopla, los concilios de Éfeso y el último concilio, que es el de Calcedonia, que es fundamental para todos nosotros. Estamos de vuelta ya con su corazón en llamas por Santa Mónica Radio y TV Más. Gracias por acompañarnos. Pues estamos hablando sobre cómo es que logramos entender que Jesús de Nazaret existe, las dos naturalezas, la humana y la divina, en una sola persona. Esto es algo que se nos fue revelado y nosotros teníamos y tenemos que aceptarlo, pero también tenemos que aceptarlo en un lenguaje que podamos comprender. Y gracias a Dios lo hemos logrado a través de la historia. Grandes teólogos y grandes pensadores, filósofos, han logrado aclararnos en esta profundidad de la persona de Jesús de Nazaret. E incluso esto se ha hecho no por capricho propio, sino porque es necesario que nosotros entremos en el misterio trinitario. Padre, Hijo y Espíritu Santo son comunidad, son relación. Y nosotros tenemos que entrar en esta dinámica de la Trinidad para ser comunidad, porque ese es nuestro destino. Y es por esto que es tan importante todo esto para nosotros. Y además, porque esta correcta interpretación nos lleva a poder saber quién es Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque tenemos que imitarlo, porque tenemos que seguirlo, porque Él es nuestro destino. Ahora bien, ya hemos dicho que las herejías eran producto de personas, estudiosos, que querían profundizar en este misterio, pero interpretaban mal. Y después de la corrección no querían corregirse. Por lo tanto, caían en la herejía. Y lo que hacían los santos doctores de la iglesia era corregirlos. Y tienen que corregirlos, ¿por qué? Porque es importante el tema de la revelación. Ahora bien, hemos hablado de estos concilios, que hay una forma, digamos, muy clara y cómica, a mi parecer, de recordar estos 4 grandes concilios, ¿no? Y es con la palabra Nicoeca, que es Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia. 4 grandes ciudades que fueron el centro de estas grandes discusiones y que aclararon, profundizaron cómo es el misterio de Jesús de Nazaret, verdadero Dios y verdadero hombre. Ahora, voy a decirles a continuación un poco qué es lo que dice cada concilio y luego vamos a ir y por cada momento histórico cómo es que se va desarrollando esta profundización, concilio por concilio. Primero voy a hablar, Nicea quiere afirmar que Jesús es verdadero Dios y lo logra. Afirma que Jesús de Nazaret es verdadero Dios. Tiempo después, Constantinopla I lo que dice es que Jesús además es verdadero hombre. Ya las dos cosas van entrando ya en consonancia. Nicea dice que Jesús es verdaderamente Dios y comparte la misma naturaleza del Padre. Constantinopla dice que Jesús es verdadero hombre. Éfeso lo que quiere es decir que existen lo que ya ha aclarado Nicea y Constantinopla y dice que no es que se contradicen, sino que hay una unión hipostática. Hay la unión de estas dos naturalezas en la misma persona de Jesús. Y Calcedonia lo que dice es cómo es que ocurre esta unión. Dice que esta unión es sin ningún tipo de mezcla, sin ningún tipo de confusión.
Bien, que ambas ambas naturalezas coexisten en la misma persona de Jesús de Nazaret. Ahora bien, vamos a ir en nuestra línea histórica. Primeras herejías de los primeros siglos. En los primeros siglos existen las herejías del ebionismo y el gnosticismo. Estas herejías rechazan la divinidad e incluso la preexistencia de Jesús de Nazaret, como lo menciona San Pablo en sus cartas. Por lo tanto, rechazan parte de la doctrina cristiana. El gnosticismo y el docetismo rechazan la humanidad de Cristo, afirmando que Jesús es una divinidad con una especie de máscara, ¿no? O disfraz humano. Ahora, ¿quiénes responden esto? Responden nada más y nada menos que uno de los grandes de la Santa Madre Iglesia, que es Ireneo de León. Y también responde Ignacio de Antioquía. Son espectaculares estos documentos de los padres de la Iglesia. Y ellos lo que hacen es que sacan un argumento soteriológico para eliminar y contraatacar estas grandes herejías que están en contra de la doctrina cristiana. Afirman que Cristo salva por ser verdadero Dios contra el ebionismo, y también salva porque es verdadero hombre contra el gnosticismo y contra el docetismo. Pues solamente aquel Dios con ese poder que se hace verdadero hombre salva a la humanidad, porque tiene el poder y también tiene la naturaleza humana que salva al hombre. Ahora, es hombre y Dios verdaderamente, pero ¿cómo se realiza esto? Se preguntan, ¿cómo Dios puede tener un hijo? Pues existió otra herejía, producto que quería afirmar lo que afirmaban Ireneo de León e Ignacio de Antioquía, pero cometen un error. Aparece el adopcionismo, donde dice que Cristo tiene una filiación, pero de forma adoptativa. Jesús de Nazaret no es verdaderamente hijo de Dios. Error. Pues, por supuesto, esto es condenado en el sínodo de Antioquía en el año 186. Fíjense lo temprano que empiezan los problemas ya. Luego también existió otra herejía llamada subordinacionalismo, donde se dice que el Hijo y el Espíritu Santo están subordinados al Padre. Error también. Los tres son comunidad, como ya hemos dicho. Bien, ahora, todas estas herejías fueron corregidas por los padres de la Iglesia y los padres apostólicos. Insisto, fíjense que ya temprano, en los primeros siglos de la Iglesia, ya teníamos estos grandes problemas, que no tendremos hoy en día. Pues bien, ya en el siglo IV, vamos a hacer un pequeño salto, y existió un hombre muy inteligente, un gran doctor de la Iglesia, que lamentablemente cayó en el error, como fue Arrio. Arrio fue un sacerdote de Alejandría, biblista y filósofo, que quiere sostener el subordinacionalismo y dice que Dios no siempre fue Padre y que solo a partir de que existe el Hijo en la existencia del tiempo y el espacio en la historia es que llega a ser Padre. Grandes errores. El Hijo no tiene una esencia del Padre, sino que es creado, es una criatura creada por parte de Dios. Esto es lo que afirma Arrio. El Verbo, dice Arrio, el Hijo es un ser mutable. Es un ser que no es Dios verdaderamente, sino que Dios les daba una especie de poder a Jesús de Nazaret. Por lo tanto, Jesús sería una especie de semidios. Grandes errores de Arrio, lamentablemente, que incluso hoy en día podemos caer. La respuesta es el primer gran concilio fundamental, el concilio de Nicea en el año 325. Defiende la naturaleza de Cristo, que es justamente importante. Crea expresiones importantes. Este concilio crea la expresión engendrado, no creado. Es engendrado desde siempre por el Padre Jesús de Nazaret. Está consustancial con el Padre, es lo que dice el concilio de Nicea. Aquello que sería una palabra griega un poquito enredada, llamada el homoousios, que es consustancial con el Padre. Por lo tanto, el concilio de Nicea rescata la doctrina cristiana. Bien, ahora,
justamente también se esgrime un argumento aquí, se rescata lo que dijo Ignacio de Antioquía e Ireneo de León, con el argumento soteriológico, el argumento de la salvación, afirmando que la salvación requiere que este verdadero Dios y verdadero hombre se haga totalmente hombre para la salvación del hombre, porque lo que no se asume no se puede salvar. Esto es fundamental para todos nosotros, porque tenemos que partir justamente de que nos salva aquel que es todo Dios y todo hombre, aquel que sufrió como nosotros, que vivió como nosotros en todo igual, menos en el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no es parte de nuestro diseño original. El pecado no tiene por qué ser parte de nosotros. El pecado es una especie de enfermedad de la cual toda la humanidad participa, pero que la cura es Jesús de Nazaret. Y la cura nos la mostró Jesús de Nazaret, conectándonos nosotros con Jesús de Nazaret, conectándonos con el Padre, conectándonos con el Espíritu Santo, nos logramos desconectar del pecado. Si nos fijamos es así, no es que estamos condenados a pecar, no es que estamos condenados a existir, no, estamos llamados a la salvación, y una salvación perpetua para la vida eterna. Y nosotros lo logramos por mérito de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque Él es el que nos permite a nosotros ser arrancados, despojados del pecado. Él es nuestra salvación. Pues bien, ahora en adelante vamos a hablar sobre los concilios de Éfeso y Calcedonia, cada uno en su momento. Éfeso y Constantinopla también, ¿no? Ahora bien, ¿sobre qué nos hablan estos concilios? Sobre contra quiénes luchó, pues muy importante, muy curioso, y tiene que ver con la Virgen María, con la Santísima Virgen María. Bien. Ya estamos de vuelta con su corazón en llamas, donde estamos flechados por el amor, guiados por la verdad. Te acompaña Fray Jorge, contramaestre de los Agustinos Recoletos, en este programa en su Santa Mónica Radio y TV+, donde exploramos y profundizamos sobre el Magisterio Santo, la tradición apostólica y, por supuesto, la Sagrada Escritura. Este trípode que es el depósito de la fe, que nos ha ayudado a profundizar, a interpretar, a poder hacer que sea parte de nuestra vida verdaderamente el misterio de Cristo. Viste que es un poco difícil de decirlo, pero es que no es solamente una teoría que está en unos libros y que están muy bien plasmados y que si me parecen lo sigo, no. No, como decía nuestro padre San Agustín, las raíces de la iglesia, los fundamentos de la iglesia están en la sangre de los primeros mártires. Y eso tiene que tener un valor muy grande, pero también bajo el intelecto y el esfuerzo de miles de hombres y mujeres que han dado su vida, su intelecto por el Evangelio, por la profundización y la comprensión del Evangelio. Y por eso es que no se puede perder. Y porque tiene que tener pertenencia en mi vida. No es el hacer, sino es el ser, justamente. Y sobre este ser de Jesús de Nazaret es lo que estamos hablando hoy. Ya hemos hablado de las primeras herejías y las correcciones del Concilio de Nicea en el año 325, donde Nicea dice, Jesús de Nazaret no es creado, sino es engendrado desde siempre con el Padre.
es consustancial con el Padre. Jesús de Nazaret ha existido desde siempre y no es un invento de los teólogos en Nicea, sino que está en la Sagrada Escritura. Ahora bien, en el año 451 existió un hombre muy importante, llamado Nestorio. Nestorio era el patriarca de una ciudad importante llamada Constantinopla, y él defiende la humanidad de Cristo, bien, y dice que en Jesús de Nazaret hay dos personas. Grave error, Nestorio, grave error. Está el hombre Jesús y hay un verbo divino que habita en Jesús de Nazaret. O sea, que Nestorio lo tenía un poquitico como que mal el concepto. Lo entendió mal, lamentablemente, ¿no? Ahora, aquí viene lo fundamental. Nestorio afirmaría algo terrible, que María, la madre de Jesús, no es madre de Dios, no es Theotokos. La afirmación Theotokos, que es madre de Dios y madre de Jesús de Nazaret, es una afirmación que lo tenían clarísimo las primeras comunidades cristianas, incluso porque convivieron con la Santísima Virgen María. Pero, lamentablemente, Nestorio y sus seguidores, con esta confusión en Jesús de Nazaret, pues rechazaban la importancia de la Virgen María. Ahora, esto se soluciona muy, muy fácil y quisiera que entendiéramos esto. María, y esto es un dogma, esto es enseñanza de la Santa Madre Iglesia, María es Madre de Dios porque si Jesús de Nazaret es verdadero Dios y verdadero hombre, dos naturalezas en la misma persona de Jesús de Nazaret, y ella, María, dio luz a este ser, pues por eso es que ella es Madre de Dios. No es que ella creó a Dios, pero es madre de esta persona que es verdadero Dios y verdadero hombre. E incluso recordemos el saludo de la Virgen María, recibe la Virgen María, a través del ángel Gabriel. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Este saludo, por supuesto que se le reconoce como la gran bienaventurada, como en la cual ella, escogida desde siempre, no tiene la realidad del pecado y por lo tanto, como no tiene real pecado, en ella puede habitar y participa ella desde siempre de este plan divino de Dios, de la encarnación del Verbo. San Cirilo de Alejandría es un obispo importante que explica contra Nestorio que en Cristo están estas dos naturalezas y un solo sujeto. Cirilo habla de sujeto, no tanto de persona. Y por supuesto que él va introduciendo junto con Orígenes y otros grandes teólogos el término de la unión hipostática, donde hay dos naturalezas y una hipóstasis, una persona, un sujeto mejor. Bien, hay dos naturalezas y un sujeto. Ya después avanzarían en cómo es que se realiza esta unión. El concilio de Éfeso es el segundo gran concilio. Bien, el concilio de Éfeso en el año 431 es en el que se realiza y se afirma la doctrina, afirmando que María sí es Madre de Dios, ya que en Cristo hay esta unión hipostática. Entonces el concilio de Éfeso la responde a Nestorio y a estas grandes herejías y afirma que hay estas dos naturalezas en un solo sujeto que es Jesús de Nazaret. Ahora, se sigue el tiempo y aparece un teólogo llamado Eutiques, que es un monje de Constantinopla, otra vez a esta ciudad muy importante, que él, queriendo rechazar a Nestorio, cae en otro problema, en otra herejía. ¿Por qué? Porque él niega las dos naturalezas de Jesús de Nazaret, por supuesto negaría la unión, y dice que en Jesús de Nazaret la persona se diluye en esta gran divinidad de Jesús. Por lo tanto, la humanidad no importa tanto. Pues bien, ante estos grandes errores que seguían después de la corrección de Nestorio y el error de Eutiques, se da el concilio de
Calcedonia en el año 451. Bien, ahora bien, hemos hablado que el concilio de Calcedonia es esta especie de síntesis que quiere dar a todas estas grandes correcciones y tendencias de la época. Calcedonia lo que hace es que reafirma lo que ha dicho Nicea, lo que ha dicho Constantinopla I, lo que ha dicho Éfeso, y no solamente que lo reafirma, sino que también lo explica. Calcedonia lo que dice es lo siguiente, que hay un único sujeto que ahora vamos a llamar persona, y que en Jesús de Nazaret está en esta única persona estas dos naturalezas. Ahora cambia el término sujeto por persona. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret es una persona. En él habitan estas dos naturalezas divinas. Y introduce los términos prosopón e hipóstasis, De prosopón viene luego el término persona, aunque prosopón significa máscara, y en la hipóstasis, por supuesto, cómo se dan estas uniones. Por lo tanto, Constantinopla quiere decir que hay estas dos naturalezas, desde antes y después, es decir, que Jesús de Nazaret siempre ha sido el Verbo de Dios y siempre ha sido el Hijo. Nada más que se encarnó en un momento histórico, pero siempre ha estado ahí. Siempre ha sido verdadero Dios y verdadero hombre. Y el modo de unión, ¿cómo se da finalmente? ¿Cómo se da esta unión, este gran misterio? Bueno, se da sin confusión ni cambio en las naturalezas. Importantísimo. Y esto está en contra del monofisismo. No, que hay una naturaleza que se funda en la otra. No. Todo Dios y todo hombre se da sin confusión y sin cambio, sin separación, ni independencia o división. Bien, y esto lo dice para luchar contra Nestorio y afirmar que María es la Madre de Dios. Y por supuesto, esto le da no solamente la permanencia en nuestra doctrina y en nuestras enseñanzas fundamentales de nuestra fe, sino que enriquece, por supuesto, nuestra misma naturaleza. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret es nuestro destino. Somos herederos de lo que Él nos ha concedido. Por lo tanto, enriquece la teología, enriquece nuestra comprensión y enriquece nuestra humanidad. Como que ese es nuestro destino. Ahora bien, aquí hay que hacer a continuación unas grandes precisiones. ¿Bien? ¿Por qué? Porque luego de Calcedonia se dieron grandes escuelas teológicas fundamentales para nosotros. Está la escuela con la cristología alejandrina y con la cristología de la escuela de Antioquía. Recordemos que estas dos eran ciudades muy importantes en el cristianismo antiguo, que después de Jerusalén y Roma eran grandes, importantes ciudades de estudio. Ahora bien, estas dos tendencias es que la cristología alejandrina tiene una teología descendente, es decir, mirar la figura de Jesús de Nazaret y la figura divina como un proyecto que va desde arriba hacia abajo. Por eso es que es cristología descendente. Tiene una referencia teológica a lo que habla San Juan en los evangelios, este verbo hecho carne, un esquema de ese logo palabra hecho carne, este logo sarx, y esta escuela tiene un pequeño problemita, y es que corría el peligro de difuminar la humanidad de Cristo. Tenía este pequeño problema. Y la cristología o la teología antioquena es como una especie de lo contrario, es esta teología ascendente. Bien, de abajo hacia arriba. Tiene referencia paulina de las cartas de San Pablo, sobre todo los Colosenses, cuando Pablo dice: Dios tuvo el bien hacer residir en él, en Jesús, toda la plenitud. Ahora, este esquema de este verbo, de este hombre,
que se une este verbo divino que se une a la humanidad, es este proceso de este humano divinizado, esta ascendencia. Bien, ahora, el peligro de esta teología antioquena era en caer en dividir mucho las naturalezas de Cristo. Ahora bien, lo que se hace es algo que realmente es brillante. Los padres capadocios son los que, por supuesto, logran este lenguaje que une ambas escuelas, hablando, ¿no?, de la unión hipostática, ni por un lado ni por otro lado. Son grandes teólogos como lo son, por ejemplo, San Basilio, San Gregorio, etcétera, que son los padres. Ustedes buscan padres capadocios y aparecerán, ¿no?, estos grandes teólogos que le dan forma y lenguaje a esta teología de los padres capadocios, que nos logran hablar, nos logran dar a entender, mejor dicho, todo este gran misterio de las dos naturalezas en Jesús de Nazaret. Ya estamos de vuelta con su corazón en llamas, donde estamos flechados por el amor, guiados por la verdad. Y hoy en día estamos hablando sobre algo que para nosotros es lo más común y sencillo del mundo. Lo tenemos clarísimo, pero entender esto llevó mucho tiempo. Sobre todo porque había gente, estudiosos, teólogos, que querían de alguna otra manera interpretar de manera profunda o distinta la naturaleza, la realidad divina de Jesús de Nazaret, y pues desviaban y creaban herejías, doctrinas, herejías que perdían la tradición, que se desvían de la tradición de la Iglesia, de la Sagrada Escritura, etc. Gracias a Dios hubo grandísimos hombres y mujeres que lograron salvaguardar y profundizar la tradición de la Iglesia y el Magisterio Santo. San Agustín, nuestro padre, fue uno de ellos, junto con un grupo grandísimo de obispos, Jerónimo, uno de los grandes biblistas y padres de la Iglesia, San Ambrosio, por supuesto, Gregorio Magno, etcétera, ¿no? Grandes teólogos, Ireneo de León, Ignacio de Antioquía, y un montón más. Gracias a todos ellos logramos conservar y profundizar el Magisterio Santo, la tradición apostólica y, por supuesto, las verdades de la Sagrada Escritura sin alterar. Bien, podemos preguntarnos qué es lo que Calcedonia, este último gran concilio del cual estamos hablando, logra aclarar y por qué quiere aclararlo. Esto es fundamental. Recordemos, Nicea fue el primer gran concilio contra estas herejías. Luego de eso ocurrió Constantinopla I, continuando luchando contra las herejías, hablando de las divinidades y de si Jesús de Nazaret, verdadero Dios, verdadero hombre, cómo ocurre en esto. Éfeso fue otro de los grandes concilios con lenguaje incluso más profundo, y Calcedonia lo que quería era luchar contra herejías del tiempo, como por ejemplo la herejía de Eutiques y otro tipo de herejías también nestorianas, etcétera, y lo que quiere es aclarar y profundizar. De hecho, Calcedonia es uno de los concilios donde se va creando el famoso credo constantinopolitano. Bien, ahora vamos a ir punto por punto de lo que quiere ir definiendo el concilio de Calcedonia
sobre la realidad de Jesús de Nazaret, verdadero Dios y verdadero hombre. Primero dice que confesamos que hay un solo y único Hijo y Señor nuestro, perfecto en su divinidad. Primero. Y esto lo dice afirmando lo que dice el Concilio de Nicea contra el arrianismo. Segundo, es perfecto en la humanidad, Jesús de Nazaret. Y esto lo dice para ir en contra de Apolinar y contra Arrio, dos grandes herejes. Tercero, es verdaderamente Dios, reafirmando lo que dice el Concilio de Nicea. Verdaderamente hombre. Cuarto, para reafirmar lo que dice el Concilio de Constantinopla I. Quinto, compuesto Jesús de Nazaret de alma racional y de cuerpo. No es un fantasma, como decía Apolinar. No, tiene alma racional y cuerpo, Jesús de Nazaret. Sexto, es consustancial desde siempre con el Padre, para reafirmar lo que dice Nicea, y su fórmula, la fórmula que usa es una fórmula griega, creando lenguaje, como he dicho anteriormente, del homoousios to patri, es decir, consustancial con el Padre. Séptimo, consustancial a nosotros según la humanidad. Es todo divino, pero también es todo como nosotros. Constantinopla I es el que afirma esto contra Apolinar, y su fórmula griega, creando lenguaje, es el homoousios enim, es decir, también todo hombre como nosotros, menos en el pecado, porque el pecado no forma parte de nuestro diseño original. A nosotros, excepto en el pecado. Lo mismo de antes. Noveno, engendrado del Padre antes de todos los siglos, porque Jesús de Nazaret ha existido desde siempre. Y Jesús de Nazaret es el deseo de Dios de encarnarse desde siempre. Siempre ha sido el Hijo. Jesús de Nazaret, Dios siempre quiso encarnarse, siempre quiso ser historia, estar en la historia con nosotros. Y esto lo dice con esta evolución fundamental de los teólogos como Orígenes, que tienen que hablar de este deseo de Dios de encarnarse, sin dejar de ser Dios y siendo todo hombre. Décimo, engendrado de la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Este es el 10º artículo. Y esto lo dice afirmando lo que dice el Concilio de Éfeso contra Nestorio, como ya hemos dicho antes. 11, que se ha de reconocer un solo Cristo Señor, no hay otro. Hijo unigénito de Dios de dos naturalezas. 12, sin confusión, para corregir a Eutiques y sus seguidores, y por tanto lo afirma por primera vez el Concilio de Calcedonia. Y para esto también reafirma y dice, ok, es sin confusión, también sin cambio, sin división, sin separación. Así es esta unión hipostática de estas dos naturalezas en Jesús de Nazaret, una sola persona. Y esto lo dice para también ir en contra de Éfeso, pero en contra de Nestorio en el concilio de Éfeso. Es decir, que los concilios lo que hacen es reafirmar lo que dicen los anteriores concilios y en algún punto darles también una vuelta para que no haya confusiones en lo que ya dijeron. Bien, darle esa perspectiva nueva teológica y filosófica para que todos podamos entender quién es la persona total de Jesús de Nazaret. Y para esto ayuda también pensar que este Nicoeca, este Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia, pensarlo también de adelante hacia atrás, es decir, desde el último hacia el primero. ¿Qué es lo que dice Calcedonia? Calcedonia responde a Eutiques, este hombre que afirmaba que las dos naturalezas se confunden y que claramente la divina absorbía de alguna otra manera a la humana, pues Calcedonia dice, hay unión hipostática, hay unión en estas dos naturalezas.
Éfeso responde a Nestorio, que Nestorio rechazaba que Jesús tiene estas dos naturalezas humanas y que están unidas, y que incluso a Nestorio se le ocurría decir una locura, que la unión, si había, era solamente moral, es decir, que son separables. Y por supuesto esto lo hacía y negaba quién es María, la Madre de Dios. Rechaza lo de María. Y Éfeso lo que dice es que existe verdadera unidad hipostática, verdadera unidad de estas dos naturalezas sin ningún tipo de separación. Constantinopla, el concilio de Constantinopla, ¿qué fue lo que dijo? Responde a Apolinar y otras herejías. Apolinar, ¿qué decía? Tonterías. Apolinar decía que Jesús es hombre como nosotros, que no tiene alma, ya que tiene una especie de alma divina que al final consumía lo humano. No había unión. Pues Constantinopla dice que Jesús es verdadero hombre, total verdadero hombre. Y Nicea responde, la herejía arriana, diciendo que es de la misma naturaleza del Padre, es decir, divina, y afirma que Jesús de Nazaret es verdaderamente Dios, ya que Arrio lamentablemente afirmaba que Jesús no es ni como Dios ni como hombre. Y la gran pregunta que nos podríamos hacer en algún punto es, pero Fray, ¿por qué es importante saber todo esto? Porque estas herejías no se quedaron en el pasado. Porque estas herejías no se quedaron en el pasado. Hoy en día, muchos no católicos piensan de esta manera y caen en el error y malinterpretan la Sagrada Escritura y la tradición apostólica, porque la crean según su conveniencia. Porque el gnosticismo, el docetismo, la unión moral que pensaba Arrio y que pensaba Nestorio, hoy en día muchos piensan así, lamentablemente. Es decir, que no hay nada nuevo bajo el sol. Pues bien, si ya una vez respondimos hace 1500 años, pues tenemos que seguir respondiendo. Y tenemos que seguir defendiendo nuestra fe, porque nuestra fe, la tradición apostólica, el magisterio santo y la Sagrada Escritura son parte de nuestra identidad. Por eso es que es importante conocerlas. Porque yo no creo ni creemos en cualquier divinidad que se me ocurre. No. Creemos en un Dios que nos ha dicho quién es Él y cómo es Él. Que es verdaderamente Dios y verdadero hombre. Y por eso es que es importante para nosotros saber todo esto. Porque me identifica y me dice quién soy yo verdaderamente, quien me creó, que es Dios, que me hizo imagen y semejanza suya, esa imagen y semejanza que es Jesús de Nazaret. Vamos a dar finalizado este programa del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recordemos que todo esto nos habla verdaderamente de quién es Jesús de Nazaret, cómo es su plan salvífico y a dónde también vamos nosotros. Nos habla de los fundamentos de nuestra fe para que no haya confusión y para que estemos bien guiados en la herencia del reino de Dios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Corazón en Llamas por Santa Mónica Radio y TV Más Digital. Que Dios los siga bendiciendo. Permiso. Corazón en Llamas. Flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en Llamas, donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en Llamas exploraremos la riqueza de la tradición religiosa, sumergiéndonos en su historia, significado y relevancia en la actualidad. No te pierdas Corazón en Llamas por Santa Mónica Radio y TV Digital. Juntos exploraremos la belleza y el poder de nuestra fe.